quiero hacerte esta pregunta corta y algo. ¿Estás contento con, o conforme más que contento con el anuncio de reconstrucción nacional del presidente? A ver, O hay matices? la reconstrucción, primero indicar que nuestro país Sí, no. va a tener, Sí, no. siempre va a tener Para poder saludar a reconstrucción. Cristian. ¿Ya? Y la reconstrucción me parece que darle el foco cuando estás iniciando un proceso me parece de vital importancia, porque va a marcar una diferencia de gestión. Entonces sí. Sí. Ya. Cristian Quiroz, ¿cómo estás tú y qué te pareció la cadena nacional? Mira, muy buenos días. Antes de entrar a la contingencia nacional, solamente decir que creo que para el tránsito en las mañanas, en las cercanías de los colegios, no es suficiente con el letrero de un beso y chao, que fue lo que se Ya. instaló, porque la verdad es que no se ha notado en nada. Creo que no es Mm, solamente el touch and go de un beso y chao, sí. sino que se requiere algunas políticas de tránsito que permitan mayor fluidez en las mañanas, tal vez educación vial, compromiso no solamente de las autoridades, ciertamente, sino que también de las mamás, papás, apoderados, de los propios colegios, revisar los horarios de ingreso, qué sé yo. Pero es complejo en las mañanas para mucha gente, entre los cuales ciertamente me incluyo, porque los colegios están distribuidos a lo largo y ancho de la ciudad, y donde hay una escuela, un colegio, tenemos problemas hoy día con el tráfico vehicular. Así que Sí. un beso y chao, insuficiente. Le decimos Eh, chao al letrero. Ahora, respecto de la contingencia, no es suficiente. no No es, es suficiente. es insuficiente, Ya. tal como el Ya. plan de reconstrucción del presidente ¿Por Cast. qué? A ver. Mira, yo lo primero que siento, y lo dije la semana pasada, que ministros como el ministro Podugio, la ministra Cedine, siguen en modo campaña, más que el modo gobernar. Ok. Y siento que el presidente Cast sigue en el modo campaña más que gobernar. Siento que estos anuncios rimbombantes, reconstrucción nacional, ¿reconstruirlo de qué? ¿Hubo una guerra? ¿Hubo un terremoto? ¿El país está en el suelo? ¿Reconstruirlo de qué? Acá hay un conjunto, y lo han dicho organismos internacionales y nacionales, que el país no está en el suelo. No está en el suelo. En consecuencia, creo que debiese ser un mensaje más certero, más confiable, y no tan titular de diario, de periódico amarillista. ¿En qué sentido? Ya. Que se genera... Ahora, cuando uno mira el fondo, pese a los anuncios del presidente, vemos también una descoordinación legislativa. Desde hace semanas que se venía ingresando el megaproyecto de la mega reforma tributaria. Y la verdad es que el ministro Quirós, el otro Quirós, no el bueno, anuncia nuevamente que se abren, y eso sí lo celebro, se abren ahora al diálogo y a la negociación, y por tanto ya no se ingresa esta semana, sino que se van a esperar algunas otras indicaciones. Y eso es bueno porque te acuerdas que habíamos dicho que en la política se requiere articular acuerdos, no es Sí. llegar y enviar y No. una mayoría transitoria en el Congreso, no es suficiente. Por tanto, hay una falta también de coordinación, porque si estaba la idea de postergar el ingreso a esta mega reforma, que dicho sea de paso es quien va a financiar en buena medida este plan de reconstrucción, se pudo haber jugado con los plazos con una mayor pulcritud, en mi Bien. opinión. A ver. Es un conjunto de líneas, ¿no? En las que va esta ley que considera eh, un área de tributo, un área en educación, bueno, que al parecer como que el corazón tiene que ver con esto de modificar tributariamente cómo funciona hoy día el país. En este caso yo también podía leer Plaza Pública Académica y veía un poco esta, como cómo veía la gente justamente este sistema de proyecto de ley constitucional, ¿cierto? Y que va, cómo lo ve cada uno de nosotros. Pero, a ver, varios ítems o ideas que quiero que conversemos hoy día, porque también me gustaría que la ciudadanía no vea tanto como oposición y oficialismo, que está bien, pero sino que vea como también pensamos en que estas políticas públicas van a afectar directamente su día a día, como lo estamos viendo hoy con el tema de los combustibles. Hay decisiones, hay un costo económico, hay un costo emocional, hay un costo familiar, hay una decisión política tras esto y que importante ver porque a veces uno dice, no, yo no quiero involucrarme en política.
yo al lunes que viene tengo que salir a trabajar, es una consigna que escuchamos mucho, Recurrente. ¿cierto? Recurrentemente cuando hay elecciones. ¿Para qué si yo el lunes igual tengo que salir a trabajar? Ganen que gane, igual tengo que salir a trabajar. Exacto, pero las condiciones en las que uno sale a trabajar cambian y nos dimos cuenta de un rato para otro en el tema de los pasajes, para la gente que viene de comuna, ¿cierto? Lo hablamos la semana pasada, el aumento fue de un 40% casi. O sea, ¿cambian las condiciones? Sí, pueden cambiar. Sí, a ver, yo creo En lo tributario. que el foco y justamente el gran desafío que tiene este gobierno es la reactivación económica. Ya, Porque ninguna persona puede decir que el gobierno de Boric se preocupó de la actividad comercial, empresarial, de generar condiciones favorables para que mucha gente que se dedica a la actividad económica, a producir bienes y servicios, tengan mejoría en cuanto a la capacidad de enfrentar negocios. Entonces, claramente el gobierno pasado tuvo debilidades muy fuertes, inclusive recordarán las personas que nos escuchan que los impuestos de segunda categoría, llamados todos aquellos prestadores de servicios que entregan boletas honorarios, llegamos al 15,5% hoy día en una boleta honorario, donde claramente ingresó mucho más recursos al Estado para poder utilizarlos en programas, me imagino yo, sociales. Entonces, primera cosa que hay que reconocer, que el enfoque que tiene el presidente Kast es que este país vuelva a marchar más rápido, porque estar con un crecimiento sostenido de entre un 2% claramente nos deja harto imposibilitado, digamos, de poder acelerar, porque yo veía en Perú supera el 4%, o sea, el doble de nuestro país, siendo que viven en crisis políticas permanentes y nosotros que de alguna manera creemos que podemos ponernos de acuerdo, ¿por qué no pensar en crecer sobre el 4% como los hermanos peruanos? Entonces es ahí donde tenemos que analizar de que esta reactivación económica y este paquete legislativo tiene que pensar en cómo logramos que muchas empresas, sobre todo con grandes capitales, lleguen a nuestro país con la invariabilidad tributaria de 50.000 millones de dólares como piso, digamos, para que estas empresas se instalen y puedan generar trabajo. bien. El tema de la reconstrucción también es un tema importante y la rebaja, digamos, desde la perspectiva de el tributo a departamentos y que están hoy día sin movimiento, o sea, el área de la A la primera construcción, vivienda, o así es, sea, a las viviendas, perdón, por a 12 meses. a la vivienda, En las compras. exactamente. Eso reactivaría un sector importante en la construcción que hoy día está inmovilizado y Ya, vemos una cantidad de departamentos que están sin vender y claramente eso nos genera un estancamiento. Entonces, cuando pensamos en desarrollo económico, sí tenemos que pensar en nuevas fuentes de empleo y esa es la manera de que los inversionistas coloquen los recursos y vuelvan a echar a andar la economía. ya, Mira, según la encuesta Criteria de la semana pasada, alrededor del 70-72% de los encuestados señalaban que están de acuerdo con las medidas anunciadas por crecimiento, pero que se debieran financiar a través del aumento de impuestos a las grandes empresas. Porque tú lo decías en la introducción, Karen, cuánto de esta macroeconomía, estas macro reformas están afectando en la vida cotidiana de la inmensa mayoría de las chilenas y chilenos. sí, Y eso es complejo. Entonces, si de verdad insisto, el término de plan de reconstrucción a mí me sigue haciendo ruido. Ahora, dicho eso, se enmascara un conjunto de reformas tributarias, económicas, que no tienen que ver, o muy indirectamente, con la reconstrucción. Y en donde el principal irrenunciable, se ha señalado, es la rebaja precisamente a las grandes empresas, el impuesto corporativo. No recuerdo qué ministro dijo el otro día, creo que era García Rubinoto, el propio Quiroz, que dice, no le estamos rebajando el impuesto a los empresarios, sino que a las empresas. Sonaba bien extraño. O sea, esta rebaja del impuesto corporativo, cuando se dice que va a generar inversiones,
es bien relativo, porque si accedemos, Karen, por ejemplo, la gente nos está escuchando en sus casas y busca en los informes de la OCDE, este club que nos gusta pertenecer, estamos en la medianía de la tabla hacia abajo en cuanto a los impuestos corporativos. De los nuestros son los de los más bajos a nivel OCDE. Con impuestos, nosotros tenemos hoy de un 27%, que se plantea bajar al 23%, tenemos más de 30, 40, casi hasta un 50% en algunos países. Entonces, es bien relativo este tema que bajando los impuestos van a venir las empresas. Por el contrario, a mi juicio, esta medida de no variabilidad o invariabilidad afecta también las futuras políticas sociales de los próximos gobiernos, porque esto comienza a aplicarse progresivamente para los próximos años. Y en los próximos años, hoy día lo sabemos, el mundo cambia, y cambia de un día para otro. Sí. Guerras, inflaciones, etcétera. En consecuencia, un próximo gobierno va a quedar atado de manos para poder financiar el compromiso presidencial, por ejemplo, en futuros gobiernos. Entonces, ese también es un tema que creo se tiene que revisar. Entonces, cuando vemos este conjunto de problemas, alzan las tarifas del combustible, que se anuncia el término del subsidio eléctrico, la verdad que queda en congelamiento, en estudio la gratuidad estudiantil, es complejo cómo estas políticas aterrizan en la comunidad, en la ciudadanía, en definitiva. Sí. Bueno, pensaba en lo que decía también Alberto cuando habla de esta rebaja en la carga impositiva, ¿cierto? De las, en este caso usaste el concepto de grandes capitales, ¿cierto? Que se Claro. podrían El invertir. impuesto corporativo. Del impuesto corporativo. Esta misma semana escuchaba que las pymes salieron a reclamar. Porque, a ver, digamos, el 1,5% que sería lo que disminuiría porcentualmente por año, ¿no? Porque sería una rebaja paulatina. Yo pensaba, una pyme hoy de las que tenemos en Ñuble, ¿cuánto sería su margen de utilidad anual? Eso es El relativo. 1,5%, ¿cuánto significa? ¿Le mueve la varilla realmente? Claro, la diferencia es cuando hablamos de grandes capitales y hablamos de flujos de dinero mucho más amplios, en los que efectivamente un 1,5 podría a lo mejor variar un poco la varilla y generar más margen de utilidad, obviamente, en este caso a la empresa. Pero yo quiero mencionarles literalmente lo que mencionan en este caso las pymes. En este caso, en una entrevista que tuvo con CNN, el presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Suit, cuestionó la viabilidad política de la propuesta económica del Ejecutivo. Aunque valoró el espíritu de reactivación, advirtió que la exclusión de una tasa fija del 12,5% para emprendedores rompe promesas de campaña y afecta el capital del trabajo. Respecto al tema, Completamente de acuerdo con la mirada, y quiero agregar otro elemento adicional que tiene que ver con este congelamiento del IVA por 12 meses para adquisición de primeras viviendas, departamentos, etcétera. ¿ya? También a mí me huele más bien a un espaldarazo, un respaldo a las inmobiliarias que tienen su stock congelado a muchos departamentos sin vender, fundamentalmente, Alberto, tú bien lo señalabas, más que un apoyo a las propias familias o jóvenes que quieren hoy día poder adquirir su primera vivienda. Porque siempre hablamos, se puede tener un subsidio a las personas, a la demanda, ¿cierto? O un subsidio a la empresa, a la oferta. Y en este caso es a la oferta. En consecuencia, ¿qué creo yo? Que este suerte de subsidio al rebajar el IVA, más que apoyar a las familias, es liquidemos rápidamente este stock de departamentos que hoy día no se han podido vender. Y eso significa que no hay nueva construcción en lo inmediato, ni hay más empleo. Pero sí hay caja, hay flujo para las inmobiliarias. De hecho, la semana pasada veía en las noticias una dirigente nacional del rubro inmobiliario y decía, mire, ojo, no significa que las familias van a poder adquirir con un 18% más barato su vivienda, esto es súper relativo, y empieza a explicar desde el punto de vista ingenieril, que sé yo, al final la rebaja no es más allá de un 2 o un 3%. Esa es la verdad. Entonces, volvemos a las letras chicas. Entonces, si de verdad queremos apoyar el acceso a la vivienda, creo que había otras políticas, y nuevamente, la falta de diálogo con otros sectores, porque incluso dentro de la propia oposición no hay acuerdo en muchos de estos temas, particularmente en la materia de los subsidios, de cómo se está manejando. De la oposición no hay acuerdo. Perdón, de del la oposición no hay gobierno, acuerdo. no, corrijo, a pie de página, del gobierno, dentro de los mismos sectores aliados del gobierno, entre republicanos y la UDI y RN, que son los tres partidos que roncan, el resto no, comparsa, de los tres grandes, han tenido diferencias, porque la UDI y RN entienden que el subsidio es importante, entienden que el diálogo con la clase media es importante. Ya, Alberto. Yo escuchaba atentamente lo que decía Quirós Reyes, para diferenciarlo, y claramente
el proyecto que va a ingresar, yo considero que va a encontrar los votos de distintos sectores, Cristian, para ser analizado. Y ahí al menos vamos a entender que en este país sí hay la capacidad de ponerse de acuerdo. Porque hay un sector duro de la oposición que es Frente Amplio, el Partido Comunista, que seguramente va a votar en contra de legislar. Pero yo creo y tengo la certeza de que políticos del centro democrático, de la antigua concertación, van a favorecer este proyecto de ley. Ya. Primer entendimiento que quiero dejarlo puesto hoy día. Que es la Ah, idea de legislar, ¿no? así es. Después ves si Por se eso. prueba o Pero, qué. pero Mm. vámonos caminando de un Paso a paso, ¿sí? ¿cierto? Yo Sí. comparto en ese criterio y en ese punto, Alberto, en cuanto a la disposición de los votos, más que por la disposición de los votos en sí mismo, por, lo señalé hace un rato, la declaración del ministro Quirós que habría un espacio de diálogo con otros sectores. Y eso, claro, es distinto, Alberto, tú comprenderás que el proyecto se ingresa con la letra A y nada más que la A y no cabe nada más que la A. Así sabes que estamos dispuestos a escuchar B, C, o si va a ser cursiva, si va Por a ser lo con mismo, Roman, entonces, como este cambia. primer paso va a ser, oye, sentémonos a conversar el proyecto, ok, y estamos de acuerdo. Entonces, van a haber algunos que a priori y a todo evento van a decir que no, ¿cierto? Y la ciudadanía juzgará esa forma de hacer política, ¿ah? La de no contribuir a procesos. Segundo, eh, claramente aquí, y aquí es discutible, eh, dependiendo quién sea el exponente, de dar una postura u otra, pero claramente nadie puede negar que este país se estancó desde el punto de vista del crecimiento. Nadie puede decir que se estancó. A diferencia, recién lo decía yo, que el país de Perú, que tiene un desarrollo importante, sobre el 4%. Entonces, si un país no crece, y tú lo sabes muy bien, Cristian, es muy difícil seguir asumiendo compromisos del Estado para los ciudadanos, porque la plata tiene que salir de algún lado. Entonces, cuando decimos que vamos a cargar impositivamente para recaudar más, claro, eso es una relación directa. Cobro más impuestos, ingreso más recursos y lo destino al gasto. Y claramente hay países, los nórdicos, por ejemplo, Dinamarca, que tiene un 50% de impuestos. ¿Ah? Entonces, pero nosotros somos un país con un modelo de desarrollo de una economía mixta, ¿cierto? Donde deberíamos ser capaces de producir y esa producción, ese crecimiento que tiene el país, dedicar Ya. al gasto público, que creo yo que es la manera, porque vivir de subsidio, y aquí claramente lo vemos, cuando hay personas que uno le dice, oiga, le hago un contrato, no, trabajemos así nomás porque yo recibo toda esta carga subsidiaria. Si yo tengo un contrato, obviamente voy a perder toda la red subsidiaria del Estado. Entonces hay que tener cierto cuidado, sobre todo en el tema de los subsidios, porque muchas veces se hace este subsidio, digamos, es un incentivo perverso porque estanca el desarrollo de un país y de una sociedad. Lo que pasa es que yo creo que hay un tema que, a propósito de Perú, que en Chile lo conocemos bien, que es esta paradoja del crecimiento. Podemos crecer, pero El ¿crecer para quién? desarrollo. Claro, pero ¿dónde queda el desarrollo? El crecimiento es económico, Estamos de acuerdo. es tangible, pero el desarrollo muchas veces tiene variables intangibles, como la felicidad, el bienestar, el acceso a la Correcto. salud, a la Totalmente de entretención. acuerdo. Entonces, esta recaudación, ¿cómo se pone luego a disposición de las propias comunidades? Que es lo que señalaba hace un rato. Hay un mensaje de campaña y hoy también de gobierno justamente de no solo de estancamiento, porque el estancamiento podría ser hasta un razonamiento lógico, sino de un Estado en quiebra, de un Estado, de un Chile que se cae a pedazos. Y hay un relato, ¿no? Un relato desde el periodo de campaña hasta que se ha intentado sostener hasta el minuto. Pero quiero hacer un punto. Respecto a lo mismo, pensando en el hecho de que yo le hablaba hasta ayer con mi marido, le decía, bueno, el chileno tradicional, el de a pie, usted y yo, le digo, no estamos acostumbrados
no nos gusta la deuda, a nuestros papás menos. Es como que, ¿cierto? No nos gusta eso de decir, no, y le debo plata, y la gente, incluso mientras más edad tiene, yo creo que es más comprometida con el tema del pago de sus créditos, y incluso aunque les cobren enormidad de intereses, van y pagan igual en las cajas de compensación, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nos venden el discurso de que Chile está en un estancado, de que está en un endeudamiento y de que si sigue endeudando vamos a prácticamente caer en una recesión, yo creo que al común de la gente le hizo sentido que no querer eso, no quererlo. Y ahora va también mi desglose. Digo, pero finalmente, si nos vamos a nuestra vida, al común del chileno, todos vivimos endeudados. Porque para estudiar una carrera hay que endeudarse. Para poder obtener una casa, y son más que deuda, son gastos fijos, ¿no? Que finalmente nos permiten obtener. Entonces yo decía, bueno, para mí, a lo mejor en mi macroeconomía o en el conocimiento de la economía familiar, yo decía, bueno, hay deudas que son sanas, hay deudas que son pagables, hay deudas que nosotros podemos contraer, y el Estado de Chile a lo mejor tenía una espalda bastante más robusta hace años atrás, antes de la pandemia, porque hay que también entender contextos económicos, sociales y políticos, porque vivimos una pandemia y que nos dejó a todos encerrados, sin la posibilidad de producir, y que finalmente generó más gastos, ¿cierto? O que en este caso se tuvo que entregar más subsidios y disminuyó la caja chica que había en el Estado. Hoy día, efectivamente, hay mucha tela que cortar y decir, bueno, sí, no puede haber un estancamiento, un crecimiento, pero ¿es saludable o no? ¿Está dentro de ese margen de una deuda pagable? ¿O cómo lo ven ustedes? ¿Por qué finalmente hay que tomar estas decisiones o decir, ya, sí, estoy a favor de esta reforma que tiene más tintes de tributaria que de desarrollo social, pero finalmente, ¿por qué? Ya. Mira, yo siento que Chile, más allá del relato del actual oficialismo, efectivamente tiene una disciplina presupuestaria, ¿Ya? una disciplina financiera desde el punto de vista del Estado que funciona y funciona correctamente desde hace muchos años, con consejos autónomos del Banco Central, con la Comisión para el Mercado Financiero, es decir, con un conjunto de instrumentos, mecanismos de regulación, organismos que son transversales, que se superponen a los periodos presidenciales incluso, o de Congreso. O sea que contraer Donde, deuda no es algo como tomar la decisión de decir... es lo que denominamos la deuda exigible, Ya. que es igual que en la familia. Si yo gano X, sé que no voy a poder vivir solo con el X. ¿Ah? Y por tanto, si yo quiero la casa hoy día, voy a ahorrar y en 30 años más me la compro. No. Ya no me sirve en 30 años más la casa, entonces la compro hoy día, ¿cierto? Con una deuda exigible en la medida que tengo la capacidad proyectada del pago de esa deuda. Y lo mismo pasa con los países. Bien. Ahora, si yo me quiero comprar un departamento en Dubái, probablemente no me van a dar el crédito por de pronto, pero no es razonable que yo me endeude con ese fin. Por tanto, esa deuda exigible es lo que hoy día el Estado de Chile le ha permitido solventar periodos difíciles, como por ejemplo con el presidente Piñera durante el periodo de pandemia, efectivamente. Hubo un conjunto de bonos, subsidios, gastos sanitarios, apoyos sociales, apoyo a las empresas, donde echando mano a esta caja, a estos ahorros. ¿Y quién pudiese criticar al presidente Piñera? Porque era lo que había que hacer. Sí. Lo mismo post estallido con el presidente Boric. Era lo que había que hacer, un conjunto de obras de infraestructura pública en las grandes ciudades, fundamentalmente Conce, Valparaíso, Santiago, que fueron destruidas. La Alameda, quiere decir, la misma Plaza Baquedano. A eso sumémosle las emergencias también. Las emergencias que hubo con incendios, inundaciones. Entonces, ¿dónde se echa mano? A los ahorros que se tiene el Estado. Y eso es donde proviene. Por eso decía adelante si hay menos que crecimiento y todo recaudación, desarrollo. ¿va a haber para pagar lo que, digamos, como el crédito que hubiera? Bueno, ese es el problema, que la recaudación se disminuye en función del impuesto corporativo en los próximos años. Pero para la gente de a pie, para la gente de pie no aumenta, sube el costo de la vida. Claro, o sea, a ver, este tema de los combustibles no es de este gobierno, digamos, que quede claro que... Pero hay una decisión no es culpa del política, sí, Alberto, de no mantener el MEPCO. Correcto. Hay una decisión política, correcto. sí. Es una decisión política, pero Sí. estamos hablando de la causa, digamos, ¿ya? Sí, se entiende que una la causa internacional, claro. es como decir... externa, ¿cierto? También decir que aquí siempre van a haber dos miradas. ¿Ah? Yo siempre a mis alumnos de administración pública les digo, miren, esta es la línea del horizonte, aquí tenemos el superestado y aquí el supermercado. ¿Ah? No el supermercado donde uno va a comprar, sino el mercado perfecto. Entonces cada uno nos ubicamos dentro de esta línea
algunos en los extremos y algunos van matizando hasta llegar a una economía mixta, ¿cierto? Y esa es la mirada de la sociedad en general. ¿Ah? Algunos son más de la empresa, del mercado, otros son más del Estado, y ahí empiezan los matices. ¿Es así? Por lo tanto, yo sí creo que necesitamos Estado, pero un mejor Estado, un Estado eficiente, un Estado que optimice los recursos que se le entregan para la generación de servicios y de buenos servicios. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo, ¿Ya? sí. Entonces, Sí. y eso debe generar, debe haber supervisión, debe haber una serie de aspectos que vayan a que estos servicios que entrega el Estado sean de buena calidad. Y ahí están las auditorías que para mejorar los sistemas de calidad permanentes, ¿cierto? Que debe tener un servicio en cuanto a la oportunidad, a la atención. Y hay muchos que todavía dentro del Estado están falentes o deficientes. Y por el tema del mercado, también nosotros esperamos que estos empresarios o las empresas entreguen bienes y servicios también de calidad, a buenos precios, que sean accesibles. Entonces también hay una condición de evaluación de estas grandes o de los que generan economía. Entonces, la pregunta del millón, ¿cómo hacemos que este Estado sea el mejor, sea eficiente y no malgaste recursos? Ujú. ¿Ya? Es una cosa que ha estado en el tapete por mucho tiempo. ¿Y cómo hacemos que estas empresas privadas, grandes, medianas y pequeñas, porque así se compone, yo he estado en estas pequeñas, entonces sé lo que es pagar los impuestos, es pagar el sueldo, es Pero, pagar. Entonces, ya. ¿cómo el Estado a mí me dice, mire, don Alberto, usted va a tener subsidio a la contratación? Ese es un tremendo alivio para las pymes, porque puedo destinar recursos a través de este subsidio y pagar Sí, es a lo un único que va trabajador directo a más. las pymes, por lo menos en esta reforma. Entonces, esto es lo que hay que armonizar, Mm, pues. ¿Ah? ¿Cómo logramos que este Estado sea eficiente y no le quitemos plata a los gobiernos regionales, por ejemplo, para financiar el gasto público, que es lo que pasó en el último recorte del año pasado a los gobiernos regionales de Ñuble y a todos los gobiernos regionales del país? Por ejemplo, porque las regiones no tienen por qué pagar las malas decisiones de los gobiernos, por ya. ejemplo. Mira, ahí hay un tema que me acordé mientras te escuchaba, Alberto, y que tiene que ver precisamente con las prioridades del gobierno en materia económica. Porque lo que llega directo a las personas, dice Karen. Claro, fíjate que el tema, por ejemplo, que viene también esta reforma de la disminución o la eliminación de contribuciones para los adultos Sí, mayores, sí, para la primera vivienda, el Estado, el gobierno central le mete la mano no a los gobiernos regionales, pero sí a los municipios. Porque sí, convengamos que el mayor porcentaje del Fondo Común Municipal proviene precisamente de las contribuciones. Entonces el gobierno dice, no, no se preocupe, si yo le voy a devolver estos 300 y tantos mil millones de pesos, pero luego no sabe que solamente le voy a devolver la mitad. Entonces, muchos alcaldes ya están preocupados porque esos servicios son los que otorga el municipio, perdón, gratuitamente. Me refiero al retiro de basura, donde gran parte de la población en el país no paga su derecho de basura o están exentos. O lo que pasa con el alumbrado público, que es Mm. indispensable. Entonces, si se disminuyen estos ingresos, ¿qué gastos van a tener que disminuir las municipalidades? Y viene un gobierno mm, central y les mete la mano en los bolsillos al gobierno regional, a los municipios. sí, Y, ese es y un en tema de materia, y en discusión materia, importante, pero yo, perdón, Alberto, y en materia de este mejor estado, fíjate que es preocupante eh, en la eliminación del CENSE, como lo conocíamos, con sus capacitaciones, formación, que contribuía precisamente para las pequeñas empresas, medianas empresas que podían tener mano de obra calificada sin tener que ellos estar Invertir. pagando las capacitaciones, porque el Estado subsidiaba con este voucher, ¿cierto?, para poder formarse, particularmente programas para mujeres jefas de hogar, ñuble, gasfitería, pero conducción si de transporte la público, esencia no es etcétera. mala, ¿Mm? Cristian, el problema es cuando se utiliza una franquicia, en este caso tributaria, como es el CENSE, y se mal utiliza. Entonces ahí Es, tienes que es, fiscalizar es ahí donde está el y problema. castigar, Ujú. pero no Entonces, eliminar. yo conozco mucho OTEC, digamos, que son las que hacen capacitación y me parece el programa muy bien, pero nuevamente volvemos al foco, o sea, hagámoslo bien y ahí no vamos a tener discusión. Y en torno
a las contribuciones, a mí me parece justo que los adultos mayores que ya cambiaron su situación económica, que ya están pasando por pagos o compromisos en medicamentos, en tratamiento, porque esa es la vida. Entonces, si tú y el mejor ejemplo es la señora que vive en Santiago y que tenía una casa en un barrio tradicional y las contribuciones eran mayor que su sueldo. Entonces, lógica que tenía 100 años todo esto. Y por suerte la condonaron. Es justo que esos adultos mayores no sigan pagando contribuciones porque lo han hecho durante toda su vida, desde que adquirieron esa vivienda, y lógicamente el impuesto territorial que se le está cobrando, esa contribución, no A debe mí, encarecer ujú. el gasto que tiene la familia. Desde Entonces, el sentido lógico parece sensato, pero es pero sensato, po, no es que no ¿de sea. dónde se va a recaudar? Bueno, y tendremos que... Porque finalmente ahí es donde por lo menos a mí hay algo que no me cierra, que es como decir, bueno, vamos a tener menos recaudación, pero van a subsidiar varias cosas que van a quitar, o sea, por ejemplo, Mira, yo quiero dos puntos. El primero es decir que en términos generales es sin duda, en general es una buena idea. sí, Para la gran mayoría de los adultos mayores de nuestro país, que queden exentos el pago de contribuciones, con pensiones bajas, ¿cierto? Que de pronto han podido adquirir una vivienda en un momento de su vida activa económica, pero hoy día no tienen los mismos ingresos y por tanto no pueden sí, pagar las contribuciones. Así es. Pero dentro de este mismo tramo hay viejecitos como el señor Luxic, por ejemplo, Sí, pero tú como el sabes señor que... Angelini, que son los viejecitos que la verdad no tienen bajas pensiones y también van a Sí, quedar exentos. Pero bueno, es un detalle. Pero así como en claro la que no postulación a deben. muchos beneficios se dice no, solamente 40, 50, cuando se 60% de la habló de la población más gratuidad de la vulnerable, educación, claro, no sé más qué, vulnerable mm, y se deja fuera un segmento, mm, quizás acá también pudiese ser un segmento. Pero más allá de eso, Alberto, que yo, sí, está bien el fondo de querer eliminar las contribuciones a los adultos mayores, lo comparto. El tema es de dónde Sí, se sí. obtienen los recursos porque le estás metiendo la mano a la billetera municipal. Sí, estoy de acuerdo, Sin pero participación, entonces está bien, pero que se les devuelva el 100% de lo que van a dejar de percibir, sí. porque le entregan también servicios a esos mismos adultos mayores y al ¿Eh? conjunto de la población de cada comuna, en Claro que donde no hay otra recaudación hay gasto y en fijo eso de los municipios, ¿me sí, entiendes? A eso sí. es lo que voy con el... Lo- bien, hay que ser, hay que se nos acabó el tiempo, eficientar muchachos. también el tema municipal, porque desde el punto de vista de la recaudación municipal, hay mucho que no se recauda, por ejemplo, los impuestos de la construcción y una serie de derechos publicitarios que no se pagan, en fin. Se podría remodelar también la estructura de cobro de las patentes, ¿no? Que finalmente podría también mejorar a lo mejor algún ingreso. Por- Entiendo que por- las patentes son como de por- ciertos rubros son únicas, Sí, sí, entonces, también pues se podría hacer hartos ajustes desde el punto de vista municipal. Yo mm, creo que la modernización pública en el gestor local, digamos, que es el municipio, también tienen que meter plata. Yo el otro día, y seguramente viste tú el informe del gasto en fiestas de los municipios. ¿Ah? Y municipios chiquititos se gastaban una barbaridad. Entonces, ¿dónde está la prioridad yo pensé que en el de los almuerzo municipios? ibas a decir No, fiesta, dije ¿dónde, yo. dónde está la prioridad? Y tú lo sabes muy bien, o sea, la gestión municipal. Lo bueno que ese informe no aparecía en ningún municipio de la región de Ñuble. Sí, exactamente. Eso, Ninguno. Y eso por lo también hay que menos. decirlo. Bien, Oye, a propósito, saludos a los alcaldes de la región. ¿Ah? Varios de ellos me han dicho en la semana, lo escuché el día lunes. qué Estuvo bien bueno. ese O nos entonces, escucharon. saludos, nos escucharon. Ah, Claro, ya, oye, Pero no, me han no. visto a claro, mí, o sea, no lo me escuchan lo a han él nomás, comentado a mí. nosotros Ah, dos ya, no. Si te ven a ti, te dirán lo mismo. Dice. Pero Ok. aprovecho de saludar alcaldes, concejales, concejalas de Muy la bien, región, sí, porque hacer la consejeros y pega consejeras ahí. regionales que hacen la pega en el día a día. Mm. Y aquí estamos. Mm, No voy a decir trabajando por usted porque suena raro, pero aquí estamos representando. Pero igual, visión igual nacional. trabajamos Sí, sí. para... ¿Ah? representando cada uno una visión, ¿no? Una- De un proyecto de exactamente. país, de que yo creo que todos queremos lo mismo y que Esa es la idea que y nos vaya escuchaba anoche a Andrés Saldívar con Ya. 90 años con una claridad mental pero extraordinaria. ya, Imagínate. maravilloso. Muchas gracias, Alberto. Esperamos llegar a los 90. Cristian Ojalá. el Bueno, nos vemos. Nos vemos, buena semana. Gracias. Quiroz el Bueno, nos Quiroz el vemos la Bueno. próxima Nos semana. vemos, Que esté gracias. bien, Semana. Alberto. Nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos. Una nueva hora en Interactiva 91.5 FM, la radio de Ñuble. Las 8 horas, 39 minutos.
Este sábado 25 de abril, Portezuelo se llena de fiesta desde las 9 de la mañana. Vive la Vendimia 2026 con cosecha de uvas, carretas, sabores de campo, vinos del Valle del Itata, feria, música en vivo y panorama familiar en la Plaza de Armas. Desde las 12, gran apertura. Entrada liberada. Invita al alcalde Juan Carlos Ramírez y el Honorable Consejo Municipal de Portezuelo. Auspicia el Gobierno Regional de Ñuble a través de Cernatur Ñuble. Atención comunidad de Chillán y de toda la región de Ñuble. La Universidad del Alba, sede Chillán, invita cordialmente a estudiantes y dirigentes sociales al Seminario de Cooperación e Interdisciplina, actividad de lanzamiento del proyecto Cátedra Libre Ñuble. Este encuentro abre un espacio de diálogo y colaboración para impulsar ideas, proyectos y soluciones que aporten al desarrollo sostenible de nuestra región. Los esperamos el sábado 11 de abril a las 9:30 horas en el Auditorio Arturo Prat, en la sede de la Universidad del Alba. Más información en catedralibre@udalba.cl. Cátedra Libre Ñuble, diálogo que construye futuro. Esta iniciativa se realiza con apoyo del Gobierno Regional de Ñuble. Escuela de Rock Ranquilinos, en su nuevo proyecto llamado Generación